coche va a perder protagonismo, porque el coche está bien para moverte pues a distancias largas, pero para moverte a menos de 5 kilómetros quizá no necesitas un coche, ¿no? Pinta que el bicibús podía ser un caballo de Troya. La gente lo desea, o sea, le gusta hacerlo, pero no hay las condiciones necesarias para que estos peques puedan hacerlo de manera autónoma todos los días. Hola a todos, bienvenidos a What's Café, el podcast semanal de Saniro. Estamos hoy hablando con Eduard del proyecto Bicibús, que existe aquí en Cataluña y por otras partes en el mundo. Vamos a hablar sobre cómo funciona esta idea de ayudar a los niños y los padres a hacer una transición, a llegar al colegio sin el coche, sin el transporte público, sino con los bicis. Y bueno, vamos a hablar con Eduard. Bienvenido a What's Café. ¿Qué tal? Muchas gracias. De nada. Bueno, yo fui una de las personas que estuvo ayudando a impulsar el proyecto, el primer proyecto de bicibús en Vic en 2020, que fue una de las ciudades de Cataluña donde se expandió más rápidamente el proyecto. Pero esto viene de muy atrás, ¿eh? O sea, Bicibús no es algo que nos inventáramos nosotros, sino lo que nosotros hicimos fue quizá presentarlo de una manera distinta y moverlo de una manera distinta de cómo se había hecho este tipo de proyectos hasta ahora. Y entonces yo formo parte de una asociación que se llama Osona en Bici, que es una asociación regional de promoción del uso de la bicicleta, y en 2020 pues ayudamos a impulsar este proyecto allí en Vic. La cosa fue muy gorda, o sea, fue súper chula porque implicamos a más de 300 niños y niñas cada viernes pedaleando a 9 colegios de la ciudad. Piensa que Vic tiene 50.000 habitantes, o sea, es una ciudad muy pequeña. Y entonces, pues 300 niños y niñas pedaleando, 150 adultos que los acompañaban, y los viernes por la mañana... Sí, sí. Era como... Sí, pues un montón de gente, ¿no? Pedaleando cada viernes, sobre todo porque se sigue haciendo los viernes al cole. Y de ahí, pues bueno, la cosa fue perfeccionándose. Creamos una metodología, explicamos cómo crear un bicibús. Mucha gente, pues a través de redes sociales veía lo que estaba pasando y decía, nosotros también queremos hacer uno, ¿no? Yo quiero también. Claro. Pues... Tengo 2 niñas en el colegio y vamos cada día con el coche y no me gusta. No. Quiero, bueno, la menor todavía no puede hacer el pedaleando su misma, pero claro que hay una solución para esto también, ¿no? ¿Pero dónde está el cole? En Sant Cugat. En Sant Cugat. ¿Pero tú vives en Sant Cugat? Sí, vivo en Sant Cugat y tenemos el colegio en Sant Cugat. Y ahí también hay un montón de colegios, un montón de niños, tráfico enorme cada mañana a las 9, todo bloqueado. Y yo antes, cuando lo vi la primera vez, yo pensé que es como una idea para los padres a llevar a sus niños al colegio, pero creo que la idea es mucho más grande que esto, ¿no? Porque van en como un bus, pero esto a mí me parece genial. Y hay distintas maneras de montarlo también. O sea, hay bicibuses que son más familiares, donde los peques pues tienen que ir acompañados de sus familias, ¿no? Pero hay otros que pueden venir solos, y hay pues personas adultas, que suelen también ser las familias de las escuelas, pues que se organizan, hacen voluntariado y llevan el bicibús hacia el cole, ¿no? Y esto también es más interesante porque así, si los padres o madres o familiares no pueden acompañarlos, pues ellos igualmente pueden venir, ¿no? Claro. Por mil razones, ¿eh? Por logística o por horarios o... Y bueno, en Sant Cugat también en 2021 hubo un boom de bicibús, pero bajó. Sí. Porque al final son unas pocas personas que lo tienen en sus manos y pierden el interés o los niños o algo. Hay algunos que se mantienen a lo largo del tiempo y muy bien, porque se organizan, están como muy ilusionados, y eso desde en 4 años pues no
no han caído, ¿no? Sí. Siguen, incluso aumentan el número de peques, y hay otros que no, ¿no? Claro. Porque claro, la mayoría de proyectos pues se hacen con el tiempo que tienen las familias, ¿no? Y hay familias pues que se van del cole, ya no están, ¿no? Eran las que se encargaban del bicibús, ya pues los niños van al instituto, entonces ya no siguen, ¿no? Y no hay nadie que coja el relevo. Sí. Pero bueno, claro, esto va mucho más allá, ¿eh? O sea, es toda una revolución desde mi punto de vista, y ha saltado al Atlántico. Ahora en Estados Unidos hay un boom. ¿En serio? Brutal, sí, sí. Hay un profe que se llama Sam Balto, en Portland, creo que sí, Portland. Y bueno, este es una estrella. O sea, ¿Y la idea viene de aquí? ¿Era aquí el primero en Cataluña? ¿O de dónde viene la idea? El primer bicibús que tenemos detectado nació en Bélgica en 1998. ¡Wow! O sea, ya hace más de 25 años, ¿no? Wow. Sí. Y luego sí que ha habido experiencias a lo largo de estos últimos años, ¿no? Pero son experiencias que no habían hecho un salto de escala, ¿no? Experiencias muy locales, bueno, pues que igual de positivas, pero que pues ahí estaban y no evolucionaban, ¿no? Y nuestra idea fue como darle otro feeling, ¿no? Darle forma, o sea, hacerlo como productizarlo, sí. ¿sabes? O sea, hacerlo de tal manera que sea como muy fácil arrancarlo. O sea, tener como muy bien definidos los pasos para ponerlo en marcha. Yo creé también una aplicación móvil para que fuera fácil que las familias se engancharan, se apuntaran, porque esto es como un bus. Sí. O sea, esto tiene paradas. Tiene paradas, ¿sabes? Es una ruta. Claro, es una ruta, tiene paradas. Entonces, con la aplicación móvil tú puedes solicitar parada, ¿sabes? Wow. Si la parada se llena, quizá no te puedes suscribir porque quizá pones un tope, ¿sabes? Máximo 10, ¿no? Entonces tú solicitas parada. Entonces, vale, sí, explícalo tú. Y a las 8:37 llega el bus. Entonces te sumas, las personas voluntarias pues pasan lista. A ver, María, tal, no sé qué, sí, no, tal, sí, venga, vámonos, ¿no? Y van recorriendo hasta la siguiente, hasta que llegan al cole. Y también van de un cole al otro hasta que llegan al cole donde es la parada para los niños que salen ahí, o salen y el resto sigue al próximo cole. ¿Cómo? En algún sitio sí que se comparten líneas con diferentes coles y a veces, entonces, pero esto no suele pasar, tanto. Suele ser una línea por colegio o varias líneas por colegio, sí. Pero sí que a veces se comparte línea. En Vic lo que nos pasó es que compartíamos paradas entre diferentes coles. Entonces tuvimos que poner un chaleco de color distinto para cada Para que los niños lleguen a su cole a no. Porque tú vas con los rojos, tú no vas con los amarillos, ¿no? O sea, nos pasó el primer día. Bueno, puedo explicar una anécdota de lo que pasó el primer día. Bueno, pues antes de esto, ¿cómo llegaste tú? ¿Por qué lo haces? ¿Qué me mueve, no? Sí. Yo desde muy peque que voy en bici, ¿no? Y para mí la bici no es un medio de transporte o un objeto más, sino para mí es una herramienta también de cambio social, ¿no? Cuando descubrí la bici cuando era adolescente, ¿no? 11, 12 años, eso me dio mucha libertad. Me di cuenta que podía llegar mucho más lejos que andando, ¿no? O podía hacer lo que quisiera a cualquier horario, ¿no? Me daba libertad. Y en ese momento, claro, en Barcelona no había tanta gente que se moviera en bici, ¿no? Yo ahora tengo 40, aunque no lo aparente. Pero 40 bicis. No, 40 años. 40 años. Y 3 bicis. Y 2 niñas. Vale. Y entonces, pues eso, ha sido algo que he llevado como incorporado en mí toda la vida, ¿no? Es como una pasión. Y lo veo también como una manera que puede dar. Es una herramienta, ¿no? De cambio social. O sea, democratiza también la movilidad, permite que personas de cualquier estatus económico o de cualquier clase social puedan tener una disponibilidad, ¿no? Para moverse a cualquier sitio y no depender quizá de transporte público o necesitar un coche en el caso de Barcelona. Yo también te digo, yo tengo coche porque es imposible donde vivo solo sobrevivir con una bici y andando y en tren, ¿no?
Y bueno, es algo que llevo en... Bueno, pero... Y entonces la trayectoria, ¿no? Sí, todavía falta un paso, ¿no? Hasta llegar al bicibús. Yo he ido trabajando en diferentes proyectos de temas de bicicleta, pues cuando era más joven, pues con asociaciones locales, ¿no? de bicicleta. Luego también yo estudié comunicación audiovisual, entonces mi manera de contribuir a aumentar el uso de la bicicleta pues era colaborar con asociaciones y hacerles la página web, colaborar con la comunicación, ¿no? Siempre he intentado hacer cosas relacionadas con movilidad y sobre todo con bicicleta. Y llego aquí porque de golpe me di cuenta que el bicibús podía ser un caballo de Troya. Me explico, ¿no? Yo lo digo así, pues quizá no, cuando voy a ver ayuntamientos así no les explico, esto es un caballo de Troya, porque lo que permite el bicibús es que de golpe, en un sitio donde quizá nadie se movía en bicicleta, de golpe tienes 30 familias que cogen la bicicleta, ¿no? Y no solo estás fomentando que estás fomentando que estos peques ganen en autonomía, descubran la ciudad de otra manera, tengan más habilidades a la hora de pedalear, hagan un poco de ejercicio físico antes de llegar al colegio, que es muy importante, ¿no? Llegar más despiertos, pero luego tienes estas personas adultas que los acompañan, que nunca se habían planteado coger una bici y que están cogiendo una bicicleta para ir al colegio, y que en los sitios donde no hay transporte público y que se usa más el coche para moverse de casa al cole, pues de golpe y porrazo tienes un tanto por ciento muy bestia, pues en algunos colegios un 20 o un 30% del alumnado que llega en bicicleta los días de bicibús, ¿no? Y esto para mí era algo muy bestia, porque demostraba dos cosas. O sea, la primera es que es posible moverse en bici, ¿no? O sea, de casa al colegio es posible porque te lo demuestra un bicibús, ¿no? Y la segunda es que la gente lo desea, o sea, le gusta hacerlo, pero no hay las condiciones necesarias para que estos peques puedan hacerlo de manera autónoma todos los días, ¿no? Sino solo los días de bicibús. Entonces es como una palanca, es una posibilidad para que ayuntamientos, para quien está, ¿no? En la administración pública, pueda aprovechar esta ola y ceder más espacio a las personas y no tanto a los coches, ¿no? En las ciudades. Entonces, ¿hay sitios o hay niños que van en bici todos los días por la semana, pero un día van en el bicibús y los otros días van solos? ¿O van en coche? O sí que nos hemos dado cuenta que en diferentes sitios donde ha habido bicibús, sí que entre semana hay algunas familias que ya se han animado a ir juntas al cole pedaleando, ¿no? Pero no todas, ¿no? Claro. Y eso tiene mucho, o sea, eso significa que hasta que el espacio público no sea más amable, que sea seguro moverse en bicicleta, esta gente no se va a animar a hacerlo de manera autónoma, ¿no? Porque esto es algo que se nota aquí en la zona, es que hay partes donde las condiciones son más o menos, y hay otras partes donde son bastante difíciles ir en bici. Sí. Yo voy en bici y ferrocarril, porque vivo un poco lejos, ir en bici toda la vida es un poco lejos, pero también esas partes en bici no es súper fácil todavía, pero se está mejorando, ¿no? En los últimos años hemos visto un cambio, creo. Sí, y además es que es algo que es una tendencia que no se puede parar. O sea, las ciudades van a ampliar los espacios para la gente, para las bicis. El coche va a perder protagonismo, porque el coche está bien para moverte pues a distancias largas, pero para moverte a menos de 5 kilómetros quizá no necesitas un coche, ¿no? Y en la ciudad es un estorbo, o sea, ocupa mucho espacio, cuesta meterlo en un garaje, cuesta un pastón aparcarlo. Entonces tiene sentido que en las ciudades el coche vaya perdiendo protagonismo, ¿no? Yo esto lo veo aquí, por ejemplo, en el Poblenou, ¿no? Donde aquí esta calle, por ejemplo, si te fijas, está sobredimensionada, porque antes
había mogollón de tráfico, ¿no? Pero con el tiempo, superillas, peatonalizaciones, tal, ha ido bajando mucho el uso del coche y ahora te das cuenta y decís, bueno, es que quizá tampoco necesitan tanto espacio, ¿no? Y yo como alemán, en Alemania hablamos mucho sobre el futuro de las ciudades y Barcelona muchas veces es un ejemplo positivo para esta transición hacia los bicis y así manejando el espacio, bajar el espacio para los coches. Sí. Y se ven un montón de gente que vienen en bici cada día y creo que será más y más, pero claro que este asunto de explicarlo, hacer lo posible para los niños tiene un objetivo más potente. Mira, piensa que si una ciudad es segura para que un niño o niña de 4 años se pueda mover autónomamente y tranquilamente al cole, es segura para todo el mundo. Sí. O sea, si la haces segura para un niño, es segura para todo el mundo. Claro. Entonces lo que se tiene que buscar es lo que se llama ciudades 480, ¿no? O sea, ciudades que sean aptas, seguras, tranquilas para personas de 4 años a 80 años, ¿no? 480. Sí, antes era 880 y ahora ya lo que se busca es el 480, ¿no? Muy bien. Y bueno, claro que para nosotros que estamos trabajando con energía renovable, estamos hablando mucho sobre la energía eléctrica y creo que se puede pensar que esas dos cosas no tienen mucho en común, pero para mí lo importante es este cambio en cómo vivimos y cómo pensamos sobre especialmente el ruido y los combustibles del coche. Si lo podemos evitar por coches eléctricos, bueno. Si lo podemos evitar por bicicletas eléctricas, bueno. Y si lo podemos evitar por bicis sin electricidad, genial. Podemos hacer un poco de todo, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú esto? Bien. También veo que no, tampoco se puede, porque a nivel físico es imposible cambiar todo el parque móvil de coches actual a eléctrico, ¿no? Eso también hay que hacer un pensamiento desde mi punto de vista, ¿no? No podemos, es que son millones y millones y millones de coches, quizá sí, vale, vamos a hacerlos eléctricos, pero cambiemos un poco, ¿no? La manera de usarlos, quizá podemos compartirlos, ¿no? Un coche quizá puede estar compartido por varias familias. Sí. O en los pueblos pueden haber coches, ¿no? También compartidos, pueden haber una flota de 4 coches en el pueblo y tú reservas con la app los días que lo necesitas, ¿no? Y bueno, así también ganamos espacio, ¿no? Y reducimos el consumo de combustible. Y yo lo veo bien, o sea... Necesitamos un poco más transporte público también, ¿no? Para las Claro. distancias de medio plazo. Sí. Yo donde vivo el tren es... o sea, necesitamos transporte público y que funcione, Sí. ¿no? Porque donde vivo cuesta... O sea, las posibilidades de que tu tren llegue como mínimo media hora tarde son muy altas. Y eso expulsa a mucha gente al coche. Claro. Porque... La gente necesita llegar a la oficina una hora o Exacto. al médico o cualquier sitio y no puede esperar media hora. Y yo tampoco, ¿no? Lo veo. Yo también tengo un poco las dos visiones, visión ciudad, visión pueblo, porque he vivido en los dos sitios. Yo he nacido en Barcelona y yo sé lo que es vivir en la ciudad y el caos, ¿no? Y la jungla, ¿no? Y claro, cuando era más joven, coches, no sé qué, tal, no, yo nunca tendré un coche, tampoco tendría una hipoteca, ¿no? O sea, no iba a tener muchas cosas. Y ahora tienes una hipoteca coche, y un coche sí, y vives en exacto. un pueblo. Y claro, te das cuenta que en realidad tú escoges al final la opción de movilidad que te permite moverte de un sitio a otro. Pues yo desearía moverme en transporte público, sí, ¿no? Y en bicicleta, pero claro, no me dejan, me obligan, ¿no? Y creo que mucha gente también está así, o sea, habrá gente que le guste conducir, ¿vale? Guay. Además los coches cada vez los hacen más chulos, más pantallas, ¿no? Que también es un peligro porque yo creo que tienes que estar mirando la carretera. Pero es que, o sea, tú te mueves como te dejan moverte. Sí. Entonces... Bueno, lo que a mí me encanta con el proyecto de Bicibus es, yo también tengo 40 y algo años
el primer coche y soy alemán, así una nación de coches. Y yo el primer coche que compré, yo tenía 39 años. Y lo compré por mis niñas. Porque yo siempre viviendo en una ciudad como tú, en el centro, con transporte público, con los bicis, andando, todo. Pero con niñas y viviendo fuera de la ciudad, llegas a un punto donde no puedes, así, o no quieres. Se puede es otra cosa, pero te hace tan difícil la vida sin coche. Pero así llegar como hacer la transición hacia el bici de nuevo cuando los niños tienen un poco más de edad para estas distancias muy cortas, esto me encanta. ¿Has probado la cargo bike? El cargo bike, sí. Ahora tenemos un carrito de tule que se pone detrás del coche, de la bici, y también eso funciona. Y bueno, mi niña mejor ya puede ir en bici sola, y la pequeña lo está aprendiendo poco por poco, pero nosotros claro que lo máximo posible vamos en bici. Bueno, muchas gracias por... ¿Sabes cómo se llama el bicibús en Alemania? No. Bicibús. ¿Bicibús? ¿Es el mismo nombre? Sí, lo han cogido. No. No sé, es que me decían Fahrradbus no suena muy bien. No suena muy bien. ¿Y por qué no? Fahrradbus no sé. No suena bien. Bicibús suena genial. Es muy fácil. Eduard, gracias por el tiempo, gracias por ya está. Ya estamos, creo. Estamos aquí con Eduard del proyecto Bicibús. Nos puedes seguir en todas las redes sociales, descargarlo en Spotify, en el Apple Podcast. Y estamos muy contentos de hablar con Eduard, de escuchar sobre su proyecto Bicibús. Si quieres saber más sobre Saniro, lo puedes ver de abajo, pero si quieres saber más de Bicibús, también vamos a poner un enlace al proyecto de Eduard. Y esperamos que vamos a ver muchos más bicibuses por todas las partes en España y por todas las partes en el mundo. Muchas gracias. Hasta luego.